Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy nos encontramos nuevamente con nuestro amigo Quim Piqué. Hola Quim. Hola David. Estamos aquí en su casa, hemos venido a visitarle y nos gustaría que hoy nos hablara sobre las famosas paradojas temporales, esos supuestos viajes en el tiempo que desde la teoría, la física cuántica ya hace muchos años que contempla. Y bueno, como tú y yo somos fans de películas como Regreso al Futuro y consideramos que detrás hay un importante mensaje que más o menos pues nos habla de qué es lo que pasaría si viajáramos al pasado y cambiáramos pequeños resortes que desde luego tendrían consecuencias muy graves para el desarrollo de los futuros acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco un resumen o un balance sobre esta saga, que fueron tres películas dirigidas por Robert Zemeckis, 1985, interpretada por Michael J. Fox. Es una película de los 80 que tuvo mucho éxito, pero lógicamente la gente, el gran público, pues olvida, deja pues pequeñas obviedades, ¿no? Yo creo que el concepto de esta película es muy interesante, porque nos está hablando de algo que tú consideras viable, que es viajar a través del tiempo a través de un coche, en ese caso un DeLorean. Un DeLorean o un 600 o lo que sea. ¿Tú consideras que eso... o lo que sea que tenga una carcasa metálica? Eso es viable. Para mí lo es. Para mí lo es. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que, bueno, encaja, es como un templo de Salomón con ruedas. Porque tiene los mismos aspectos. Una carcasa metálica, que es como una jaula de Faraday, un interior aislante, en forma de capa, y toda la energía se concentra dentro de la jaula, en el caso dentro del templo o dentro del vehículo, que es lo que permite, cuando llegas a un cierto pico o un cierto número de voltaje o de energía, que se abra ese portal. En la película alcanzaban la velocidad de 140, creo, y luego necesitaban un reprise a través del condensador de flujo, que decía el personaje Doc, y entonces se abría como una especie de portal y viajaban. Entonces, en esa parte, y antes hemos hablado tú y yo de ese tema, a mí se me planteaba una contradicción, y es que si tú te desplazas con un vehículo, con un coche en este caso, hacia el pasado, vamos a decir, ¿no? O hacia el futuro, es igual. ¿Quién te dice a ti que cuando reaparezcas en otro tiempo, en ese momento no te venga un tranvía o otro vehículo o te estampas contra un muro? No sabes lo que puede haber en ese tiempo, en otra ubicación, qué objeto físico puede haber ahí. A lo mejor hay una casa, te estampas contra la pared y te matas. Entonces, ¿cómo vamos a decir, si es posible viajar a través del tiempo, viajar de forma segura para evitar esas... Sí, eso seguro que pasaría, que habría más de un accidente, y lo más probable es que los haya habido. O sea, que tú crees que ha pasado ya esto. Sí, yo estoy seguro de que la élite, una parte de la élite, esa tecnología la tiene más que desarrollada y la ha practicado en muchas ocasiones. ¿Cómo se resolvería este problema? Pues para mí, de la forma más práctica y más lógica, es primero, pues en vez de meter a una persona, meter a una cámara. Una cámara. Meter a una cámara y saber, con las mismas características, la misma energía, las mismas pautas que has hecho ese experimento, esa prueba, a ver a qué lugar físico se ha dirigido y repetirlo. Va a dirigirse y repetirlo en múltiples ocasiones, 3, 4, 5, 10, 20 veces, y comprobar que siempre se dirige al mismo lugar. Sabes si es un lugar despejado, o es un lugar transitado, o es un lugar que hay agua, o es un lugar que hay fuego, y con la cámara ahí ya sabes si es un lugar seguro o no es un lugar seguro. Pero ¿quién te puede garantizar la opción de la cámara que funcione? Porque el tiempo, claro, no podemos decir que sea tiempo real, porque a lo mejor la mandas a 200 años en el futuro. Sí. ¿Tú crees que esa cámara enviaría imágenes a tiempo real? No. No seguiría funcionando, lógicamente, ¿o sí? Funcionaría, pero no sabrías lo que ha grabado hasta que no ha regresado. Bueno, ¿y cuánto tardaría en regresar? Pues a lo mejor, pues cuando desconectas la máquina. En tu caso, a lo mejor 5 minutos o 2 minutos, pero a lo mejor la máquina ha estado viajando años, no lo sabes, porque el flujo espacio-tiempo es una cosa muy elástica y exactamente no sabes cuánto tiempo ha estado fuera. Puede estar al mismo tiempo que tú has hecho el experimento o puede que no.
pero hasta que no regresa ese objeto que tú has mandado fuera, no puedes ver lo que has grabado ahí. Bueno, yo capaz te veo a ti de construir una máquina del tiempo. Seguro que si algún día lo haces, vas a utilizar un coche. No sé, ya veremos. Casi seguro, ¿no? Casi seguro. Entonces, bueno, hay una serie de paradojas temporales muy interesantes que plantean este tipo de películas. Por ejemplo, si recordamos la segunda parte, ese abuelete se lleva precisamente un almanaque deportivo con todos los resultados deportivos del futuro, ¿no? Entonces, se la entrega a su yo del pasado, o sea, creo que se la entrega a sí mismo, ¿no? Y para luego utilizar todo eso y enriquecerse. ¿Qué ocurriría? Yo te planteo una cuestión, una paradoja temporal. Si yo mismo viajo hoy al pasado y mato a mi abuelo. Bueno, se vería una nueva línea temporal. Habría una línea temporal entre que tú no podrías nacer porque ese abuelo no ha nacido, está muerto, pero habría una línea temporal en que tú no has matado a tu abuelo y en esa sí existirías. Simplemente dejarías de existir en un plano dimensional. O sea que cuando en la película vemos que Marty McFly desaparece de la fotografía, me pasaría a mí también eso. Desaparecería, me esfumaría de esta realidad, pero eso no significaría que en otra línea de tiempo siguiese existiendo. No, porque en otra línea de tiempo no habrías cometido el mismo acto. Vale, entonces nos vamos al tema de la teoría cuántica, la teoría de los multiuniversos, que todos estaríamos habitando en diferentes dimensiones, diferentes universos, y lógicamente habría muchos Davids o muchos Kims. Y cada uno de ellos habría tenido un destino completamente diferente. A lo mejor una familia diferente o ligeramente diferente. A lo mejor tu padre sería el mismo, pero tu madre no. O a lo mejor si tienes 3 hermanos, en otro a lo mejor tendrías 2, o no tendrías ninguno. Siempre hay un pequeño cambio, nunca es idéntico al 100%. A lo que queremos llegar es que en sí la muerte no existe, nadie muere, nadie nace, todos somos eternos. No porque mates a tu abuelo en un plano dimensional, tu abuelo va a dejar de existir, simplemente dejará de existir en ese plano. Por ejemplo, si tenemos 5 versiones de ti mismo, bueno, en ese caso de mí mismo, hay 5 versiones de David Parcerisa. Yo viajo al pasado, mato a mi abuelo, dejaría de existir solamente en uno de esas 5 realidades. Sí. Pero en las otras 4 seguiría existiendo. Seguiré existiendo en esa matriz holográfica de esa versión de tu vida. Madre mía. Pero a fin de cuentas todo es una malla holográfica, simplemente todo es diferentes películas, diferentes versiones de ti mismo. Bajo esa regla de 3 hay también circulando por ahí ciertas teorías que dicen que la historia que conocemos ya ha sido cambiada, ya ha sido modificada en diversas ocasiones. Dicen que Ronald Reagan fue realmente asesinado en otra línea de tiempo diferente a esta, fue realmente asesinado durante el famoso atentado y ahí se aceleró el proceso del New World Order. O sea, se aceleró antes de tiempo, probablemente a finales de los 80, la esclavitud, el gran hermano que profetizaba George Orwell, 1984, y se declaraba el Estado fascista. Pero parece que estamos en una línea de tiempo en la que todo eso se está retrasando. Sí. Se está modificando para que el ser humano se libere, despierte de esta matrix holográfica. Entonces todo esto, Kim, ¿cómo podemos concepcionarlo? Que es que esta Matrix hay un webmaster, sí, hay alguien que la ha diseñado, así, sí. Y gente como nosotros somos como los virus. Bueno, nos podemos convertir en un virus informático, por ejemplo, a través, por ejemplo, de tu canal, o el canal de JL, o el de Gran Misterio, o el de otros canales que se dedican a lo mismo, que dan una idea de pensar de una forma distinta, de no pensar de una forma oficial como nos quieren hacer creer en la televisión. Y nuestra forma de pensar es como si fuera un virus informático en esa malla holográfica. Y supuestamente de ver a alguien fuera de esa malla multidimensional, que llamamos Matrix, que ha influido en nosotros para que nos convirtamos en esa especie de virus informático que hace fallar esa estructura o esa Matrix de esclavitud que tenemos ahora. Madre mía.
O sea que vamos a considerarnos unos virus por ahora. Por ahora, unos virus buenos. Unos virus, unas bacterias marinas de esas salínicas. Lo que es bueno para uno es malo para otros. Todo es relativo. Exacto. Entonces estaríamos hablando de que a partes iguales, en una guerra sin cuartel, habría estado esta élite, vamos a decir, esta élite Illuminati que controla el planeta, son los amos de esta Matrix, habrían estado trabajando en proyectos secretos de viajes al pasado para alterarlo para su conveniencia, pero al mismo tiempo el lado opuesto, el lado de la luz, o los seres más evolucionados, también habrían intervenido para ir, vamos a decir, frenando, bloqueando los actos criminales de esta gente. Y yo creo, eso desde mi punto de vista, que por eso muchas profecías nunca acaban de cuadrar porque siempre se ha modificado el destino. Y esa profecía, la que sea, se hizo siempre y cuando no se modificara ese futuro. Si se ha modificado, esa profecía ya no sirve, ya no encaja. Entonces, claro, cuando la gente dice, las profecías nada porque no se cumple ni una. O sea que doblemente engañados, porque realmente eso no quiere decir que esa persona que vio esas imágenes estuviese fabulando o engañando, sino que no pueden cumplirse porque estamos en otras líneas de tiempo. En una realidad habrá existido o existirá y en la que la modificaron no existirá. Bueno, hay otra película que también trata del viaje del tiempo, que es El viajero del tiempo. Esa película, por ejemplo, la máquina que utiliza para hacer ese viaje sí cuadra bastante con la teoría de la energía neutra y de las dos fuerzas opuestas. Por ejemplo, esa máquina son como dos turbinas o dos hélices que se van moviendo en dirección opuesta y cuando llegan a una cierta velocidad hay una pequeña levitación y después la invisibilidad. O sea, cuadra perfectamente con lo que se comentó en el experimento Sevilla o pasó en otros experimentos multidimensionales que primero se ve una levitación, una falta de gravedad y después la invisibilidad provocada por dos energías opuestas. En ese cuadro eran dos hélices, dos turbinas que iban una en el lado contrario de la otra. Y ahí en una película que no pasó así a la historia como gran película, te está diciendo más o menos de cómo se podría hacer. Madre mía, siempre pequeñas gotitas aquí y ahí dentro del cine. Muy curioso. Entonces esto significaría pues que, bueno, una de las teorías que tú sostienes es que, vamos a decir, necesitamos un punto cero electromagnético, punto cero, para poder hacer ese vacío. Necesitas dos energías opuestas para tener una tercera que es la que te permite esa abertura. Que sería atravesar el tejido del espacio y del tiempo, ¿no? Como por ejemplo los huracanes o ciclones. Es una intervención de aire frío con aire caliente que se junta y se forma ciclón y se forma ese bucle así, en forma de espiral y se forma ese agujero. Eso es una manifestación física, por ejemplo, de una apertura, un vórtice dimensional. Por ejemplo, en los huracanes siempre desaparece gente. Bueno, así, vale, y luego los encuentran, vale, pero siempre desaparece más gente que la que encuentran. Cuando se va el ciclón y todo vuelve a la normalidad, deberían aparecer cadáveres al cabo de los días que sí aparecen, pero nunca aparecen todos al 100%. Si aparecieran todos los desaparecidos en cada ciclón, en cada huracán que haya habido, serían bastantes para decir que se han perdido hoy por el campo o por la tierra y nunca los han encontrado, porque un cadáver huele y tarde o temprano lo descubres. Pero no, hay gente que desaparece y ya no se vuelve a saber nunca más de ella. Y para mí un ciclón es una forma de puerta dimensional que se forma de forma natural en la naturaleza. Sí. Simplemente tienes que estar en el lugar correcto, en el campo de energía correcto, y desapareces. ¿Dónde aparecen? No tengo ni idea dónde aparecerán. Sí, ha habido varios casos de desapariciones de personas que a lo mejor pues estábamos aquí, como tú y yo, más o menos a 1 metro de distancia, y la persona se ha dado la vuelta y su compañero ha desaparecido. Y han podido escuchar en los días previos cómo esa persona estaba gritando como si estuviese dentro de una caja hueca. Sí. Estuviera pidiendo auxilio como si se encontrara en otro plano de la realidad. Y eso más o menos sería lo que estás diciendo. Habían accedido a otros planos de forma natural, vamos a decir. Sí.
Siempre provocado por dos energías opuestas, siempre pasa lo mismo. Siempre dos energías opuestas que provocan una tercera. Ajá. Pero claro, pero estando así, sin ningún ciclón ni nada, así por las buenas desapareces, eso quizás tendría más que ver con esas energías telúricas, esos campos energéticos que cruzan el subsuelo y que al cruzarse se crean esos vórtices de energía. Quizás de forma natural también hay muchos puntos de estos en los que podríamos llegar a desaparecer físicamente y reaparecer en otra realidad. Hay muchos puntos de estos, como por ejemplo pues el Triángulo de las Bermudas, o no sé si quieres comentar algo de este... Sí, bueno, también hay otro Triángulo de las Bermudas en Asia, que está en el punto opuesto, que le llaman, creo que es el Triángulo del Dragón, ahora no estoy seguro cómo se llama, pero tiene un nombre parecido, o la misma montaña de Montserrat, donde también sí, que la tenemos aquí mismo, y ahí ha habido también muchas desapariciones extrañas. Como más lugares en el mundo que de forma natural pues se producen. El más famoso es el Triángulo de las Bermudas, es el que se gana la fama. Se ganó el calificativo a pulso, porque estamos hablando de embarcaciones enteras, aviones de guerra, entonces pues estamos hablando de algo muy, muy serio. De puntos de energía, por ejemplo de neutrinos o de prana o de energía neutra, están en todas partes, pero están muy dispersos. Simplemente hace falta que se concentren en un punto lo suficiente para que se produzca ese efecto. Y no te das cuenta porque es algo que no ves. Es como algo que está muy disperso, que tienes un montón de granitos de arroz dispersos y por algún tipo de esfuerzo de energía se juntan en uno formando una masa sólida, y eso es lo que provoca ese cambio dimensional. Pues con ese tipo de energía como los neutrinos y el prana pasa lo mismo, es una energía que está muy dispersa, que atraviesa toda materia, pero a la que se junta y se une de una forma masiva, provoca ese efecto. Yo recuerdo, mi amigo Antonio Rivera, me acuerdo que había comentado varios casos de gente que viajando por la noche, por la carretera, cruzaban un banco de niebla y al otro lado empezaban a ver que las señales de tráfico eran diferentes, el ambiente no era reconocido por ellos, y lógicamente habían recorrido miles de kilómetros en un instante. Era lo que se podía decir teletransportación instantánea. En algunos de esos casos, personas de España se habían desplazado a Sudamérica, ciertos países de Sudamérica, y habían tenido que dejar el coche ahí y regresar en avión a casa. Y de eso hay algunos casos documentados que Antonio me había comentado. Entonces estamos hablando de cosas que lógicamente hace 20 años ni siquiera se podía apenas casi ni publicar en una revista de esta índole, porque es que era, vamos a decir, el hazme reír. Pero hoy en día, pues lógicamente las cosas están cambiando y la física también, afortunadamente, y podemos contemplar estas cosas como algo pues quizás mucho más habitual o mucho más natural de lo que nos pensamos, ¿no? Las aberturas dimensionales es un efecto natural que no está suficientemente estudiado. Es un efecto natural como que llueve, como que cae un relámpago, como que hace frío, como que hace calor. Es un efecto natural, simplemente que ocurre de forma muy dispersa y no está lo bastante estudiado como para que se tome en serio. Sí, Rivera lo llamaba fallas de tiempo. Las fallas de tiempo. Bien, y de tiempo también fallamos, entonces vamos a decir que ya por hoy vamos a dejar el tema y vamos a seguir, por supuesto, en futuros videoprogramas. Muy bien. Gracias, Kim, y nos seguimos viendo. Y a vosotros agradeceros nuevamente por vuestra fidelidad. Un abrazo a todos, amigos.